con los doctores Luis Díaz. La corrupción no se va a combatir si no se destruye esta sociedad, eso está claro. Se pueden dar pasos, se pueden enfrentar. Evite la pirotecnia porque eso afecta mucho a los perros, a las aves. Y José Pichardo. Ese dinero pudo muy bien sido utilizado en los hospitales, en los comedores económicos, en las cárceles. Por Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos. Estamos entre galenos. Buenas noches, amigos televidentes. Desde Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos, una nueva entrega semanal de Entre Galenos. Entre Galenos, el programa más completo y diferente de la televisión, su canal abierto al debate para las incertidumbres que en materia de salud individual y colectiva tienen todos y cada uno de ustedes. Bueno, esta noche el doctor Díaz me llamó de que andaba para Santiago, iba a llegar un poco tarde, por lo cual no está aquí en el introito con nosotros, pero él me dijo que se va a integrar un poco más adelante. De todas maneras, nosotros tenemos esta noche una interesante participación de una destacada médico joven de aquí de Moca, que ha estado en otras ocasiones con nosotros, y nos va a hablar acerca de un proyecto muy interesante, un proyecto científico, que ella está al frente de ese proyecto y le dijimos que pasara por acá para que conversáramos alrededor de eso y todos ustedes, amigos televidentes, puedan nutrirse, enterarse de cómo estos muchachos jóvenes, estos médicos jóvenes están pues impulsando el conocimiento aquí en Moca. Así que ese es el plato fuerte de la noche. De todas maneras, vamos como siempre a tener nuestras secciones ya conocidas por ustedes y esperando la participación, como no, de nuestro querido amigo el doctor Díaz, que ustedes saben que el doctor Díaz tiene sus fans el doctor Díaz. Bien, amigo televidente, lo primero es que usted tiene que evitar el riesgo de infarto, que ahora hay mucho infarto. La verdad, voy a hacer un comentario al margen, pero vamos a dar primero la promoción a Cardet. Usted sabe que Cardet es una cardioaspirina de los laboratorios Iberofármaco. Es una cardioaspirina de mucha calidad, hace tiempo que está en el mercado, mucha gente la usa. Y lo cierto es que cuando está indicada es probablemente de las cardioaspirinas que hay en el mercado, una de las más eficientes y económicas. Es decir, que tiene esa virtud. Y ahora que la gente está como medio asustada, entre comillas, con los infartos y las enfermedades cardiovasculares, en quienes esté indicado esa cardioaspirina que nosotros estamos promoviendo aquí de los laboratorios Iberofármaco es de lo mejor que hay. Así que ya lo saben, para usted protegerse de los infartos, de los ataques cerebrovasculares, Cardet. Cardet, ya le dije que no es más que la mejor cardioaspirina del mercado, así que ya lo saben. Recuerden, amigos, también que Telesur es donde usted tiene una perspectiva latinoamericana de lo que pasa en el mundo. Telesur, en este mismo sistema de cable, en el canal 104, ahí usted va a estar enterado de todo lo que pasa en el mundo desde una perspectiva latinoamericana. También estamos en redes sociales, estamos en YouTube. YouTube tenemos un canal que Manuel está haciendo ahí un gran trabajo, subiendo semanalmente los programas. Y ahí usted puede ver todos los programas completos nuestros, además de algunos segmentos interesantes que nosotros tenemos ahí posteados. Usted en nuestro canal de YouTube puede darle un me gusta si le gusta. Si no le gusta, déle un no le gusta. Nosotros nos estamos monetizando ese canal. Y si usted quiere opinar alrededor de los temas que nosotros planteamos, también lo puede hacer. Puede estar de acuerdo con nosotros o en desacuerdo, no hay ningún problema. Esa es la parte democrática del canal. En nuestro canal de YouTube, usted va a la barra de búsqueda, pone la palabra Entre Galenos y ahí usted verá los segmentos interesantes y los programas completos nuestros. También recuerde que estamos promoviendo, recomendando esa aplicación de mensajería, Telegram. Telegram es una aplicación que no solamente tiene mensajería, ahí usted puede ver unos canales interesantísimos de noticias y de audio, así como de video, Baje Telegram, gratis, muy democrático, no restringen ahí, no restringen tendencias, no restringen noticias, nada de eso. Es una aplicación de mensajería muy democrática. Usted la puede tener en su teléfono celular, usted la puede tener en su laptop, usted la puede tener en su computadora de escritorio.
Igualmente, estamos recomendándole a todo eso que está ahí, la inteligencia artificial china, DeepSeek. DeepSeek es la inteligencia artificial china que nosotros hemos estado recomendando aquí de que salió, porque tiene la particularidad que es gratis. Es gratis, aquí usted no tiene que estar pagando ni nada de esas cosas. Entonces hace lo mismo que hacen las demás inteligencias artificiales, pensamiento profundo, búsqueda, y ahí usted puede enterarse, puede estar al día con todo lo que tiene que ver con lo que hace hoy una inteligencia artificial, DeepSeek. Y recuerden también que Atabal TV es un proyecto televisivo de la gente de Monteplata que retransmite este programa los domingos a las 7 de la noche. Los domingos a las 7 de la noche, la gente de Monteplata, ahí nos dan seguimiento con una cortesía del amigo Sergio Brito, quien está al frente de este interesante proyecto regional televisivo de la gente de Monteplata, Atabal TV. Ahí estamos. Bien, señores, ustedes saben, recuerden que tenemos un nuevo patrocinador, Credit Express. Credit Express es un proyecto de financiera que está en la Ángel Morales número 44 y que tiene diversos servicios y soluciones financieras. Como dice su lema, es el impulso para los grandes logros. Ahí usted puede obtener préstamos personales, préstamos para micro y pequeños empresarios, préstamos para vehículos y préstamos para vivienda. Consulte a Credit Express y ahí usted va a tener solución a sus problemas financieros. Y recuerden que si usted va a Credit Express diciendo que vio la promoción de Credit Express en este programa y que por eso usted va a buscar su préstamo, a usted hay que darle la tasa más baja que tiene Credit Express. Hay que darle la tasa más baja y usted le exige, digo, bueno, a que me hay que darme la tasa más baja. Si usted califica, pues entonces ustedes le van a dar su préstamo a la tasa más baja. Así las cosas. Bien, amigos televidentes, miren, yo no quería, antes de pasar al plato fuerte de la noche, que ya está por aquí nuestra invitada, no mencionar las efemérides por varias razones. Primero, porque ustedes saben que ya es una sesión fija, entonces el número redondo, el 100 aniversario del nacimiento del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, que ustedes saben que él nació en el año 1926 y que ahora este año, el día 13 de agosto, vamos a celebrar por lo alto los 100 años del nacimiento de Fidel, y durante todo el año vamos a estar dando material alusivo a su obra, tanto en video como en PDF. Vamos a estar dándoles a ustedes, y creo que un afiche conseguí también, lo vamos a dar durante el año, por los 100 años de Fidel. Y también otro aniversario redondo que vamos a estar destacando todo el tiempo, de la de Minerva Mirabal, porque Minerva Mirabal también cumplió el 12 de marzo 100 años de nacimiento, y Minerva tiene un lugar señero en el movimiento democrático y feminista en este país. Así que vamos a estar destacando la figura de Minerva Mirabal durante todo el año por ese aniversario redondo de los 100 años. Y entonces, en las efemérides de la semana, por eso es que no quería dejar pasar esta sección nuestra por los personajes y los hechos que queremos recordarles a ustedes durante esta semana como efeméride destacada. La primera de ellas, esa que está ahí, ya está, Charles Chaplin. Charles Chaplin nació un 16 de abril de 1889 en esta semana, fue un aniversario más de su nacimiento, y es una figura señera del arte y del arte comprometido. La verdad que fue una figura importante en la época del cine mudo, y ese personaje que él encarnó, Charlotte, pues es también una figura emblemática para los amantes del cine. Yo le quise traer esa frase, es una de las tantas frases destacadas e icónicas de Charles Chaplin, que como dije fue un gran humanista, siempre se opuso a las guerras, siempre trató de que el ser humano se le reivindicara su dignidad, y le traje esta frase que refleja mucho lo que era en vida Charles Chaplin. Él decía: no debemos tener miedo de confrontarnos. Hasta los planetas chocan y del caos nacen las estrellas. Esa es probablemente una de las frases más icónicas de él, junto con otras que más luego iremos destacando, pero yo quería reseñar en esta semana esa efeméride. Y a propósito de eso, en tiempo de ocio, las películas que vamos a dar hoy son de Charles Chaplin, así que ya lo saben. Y otra efeméride que tampoco queríamos destacar, bueno, fue el 17
el 17 de abril. Y ese sí que fue un hecho que marcó a toda Latinoamérica. Y un número redondo, 65 años de la victoria de Playa Girón ante la embestida de la CIA y los norteamericanos a la naciente revolución cubana. Lo intentaron todo y no pudieron, y lo siguen intentando. Así que en 48 horas, Fidel Castro al frente y el ejército cubano, junto con los milicianos que apoyaban la revolución, pusieron donde se merecían esos mercenarios auspiciados por la CIA y el gobierno de Estados Unidos. Y iniciaron el 15 de abril las hostilidades y ya el 18 estaban liquidados. Un ejemplo de lo que es capaz de hacer un pueblo unido alrededor de una idea, alrededor de un proyecto, y eso fue la victoria de Playa Girón, la famosa Bahía de Cochinos, en Cuba en 1960. Así que ese es otro evento que nosotros no queríamos dejar pasar por alto. Y por último, ese sí es verdad que tampoco le vamos a dejar pasar por alto. Porque si hay una mente brillante que fue capaz de incursionar en el campo de la ciencia y en el campo de la humanidad, ese fue Albert Einstein. Probablemente la mente más brillante que haya tenido la humanidad. Todavía al día de hoy se está estudiando su cerebro. Cómo era que este hombre era capaz de hacer los aportes que hizo a la física, pero sobre todo el gran compromiso humanista que siempre demostró, oponiéndose a las guerras, oponiéndose al abuso, oponiéndose a la opresión. Y un día como hoy, Albert Einstein, un 18 de abril de 1965, dejó de existir y dejó tras de sí un legado que hasta el día de hoy la humanidad celebra. Y cómo no recordarlo a él con esa frase, que esa sí que es verdad que es icónica, y esa sí que es verdad que tiene vigencia. Y él decía, hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy muy seguro. De lo que está seguro es de la estupidez humana. Y ustedes lo ven ahora mismo con todas estas guerras que hoy en día tienen a este mundo al borde del colapso. Bien, esas eran las efemérides que no queríamos dejar pasar, tanto porque de las películas que vamos a dar hoy es por recordando a Charles Chaplin, pero también, como no, por la figura de Einstein y por el evento y el hecho de la victoria de la Revolución Cubana sobre la invasión de Bahía de Cochinos en 1960. Bien, amigos televidentes, tal y como habíamos señalado al principio del programa, hoy el doctor Díaz, por razones que él no me explicó, me dijo que no podía venir temprano o que tal vez iba a llegar un poco tarde porque estaba en Santiago. Pero ya nosotros teníamos programado, desde antes de que él me diera esa información, hablar esta noche con una doctora joven que ya ha estado otra vez con nosotros acá, que, como les dije al principio cuando estaba haciendo la introducción, es el fiel reflejo de cómo las nuevas generaciones de médicos se están empoderando de los avances que tiene la medicina y cómo esto debe repercutir en que los médicos atiendan mejor a los pacientes, le den una mejor calidad de la atención, poniéndose al día con los avances de la medicina. Y para eso, uno sabe que hoy en día tiene uno a mano los teléfonos celulares, las tablets, el internet en la casa, pero siempre es importante tener órganos, medios, a través de los cuales usted pueda recoger y sintetizar eso. Y entonces ella, junto con un grupo de médicos, ha tenido la iniciativa de elaborar y publicar, publicar, tenemos que estar así en las redes sociales ahora, pero sí lanzar en las redes una revista médica. Lo cierto es que en Moca eso es una gran innovación. Yo tengo aquí en Moca ya 34 años. Yo nunca había visto una revista médica. Creo, si mal no me equivoco, que es la primera vez que se hace
una publicación, o se pretende hacer una publicación periódica de un órgano como es una revista médica. Y la responsable de ese proyecto está aquí con nosotros esta noche. Ya ha estado en otras ocasiones. Yo una vez incluso le dije, oye, tenemos que integrarte al proyecto. Entrégale, ¿no? Porque tú eres una muchacha que tiene muy buen desenvolvimiento. Y entonces ella como que se me ha estado zapateando, pero yo de todas maneras la traje hoy para que hablemos sobre este y otros temas interesantes que tienen que ver con la especialidad de ella. Señores, yo me estoy refiriendo, sin más preámbulo, a Aranza Rodríguez. Aranza Rodríguez, que ustedes saben que es infectóloga, internista, y que es hija de dos destacados médicos de aquí, dos muy caros y estimados amigos. Y ella también es mi amiga, es casi mi hija, pues ahora me vio nacer. Y está aquí con nosotros esta noche para que hablemos acerca de este interesante proyecto que yo le he estado mencionando a ustedes. Aranza, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Pichardo. Feliz de estar aquí con usted y con todos ustedes a través de la cámara, ¿verdad? Extrañando a Luis, un día como hoy que hablamos del Che y todo eso, que a él sí le encantan esos temas. Bien, Aranza, mira, una de las razones por las cuales yo quise traerte acá fue porque ustedes realizaron un lanzamiento en esta semana de una revista digital médica. Una revista médica digital. Mire, póngale Manuel, por favor. Vamos a poner en perspectiva a los amigos televidentes para que vean el lanzamiento de esta revista. Yo le pasé a Manuel un video, un corto, para que los amigos televidentes puedan apreciar lo que se hizo en el lanzamiento. Todos cordialmente bienvenidos a este acto de puesta en circulación o de lanzamiento de la revista digital del Instituto de Especialidades Médicas. Hoy nos reúne un propósito que trasciende lo institucional: impulsar el conocimiento, fomentar la investigación y crear un espacio donde la experiencia clínica de todos los médicos de este centro, y por qué no de otros centros también, y la evidencia científica que tenemos se dialogue en beneficio de nuestros pacientes y de la comunidad médica. Agradecemos la presencia de nuestros colaboradores, del Consejo Médico, de la prensa que está aquí presente con nosotros, tomando este tiempo con esta institución. Instituto de Especialidades Médicas, Dr. José Gregorio Hernández. Para mí es un placer, un verdadero honor ser el presidente ahora actual y que me tocara el lanzamiento de esta revista digital. Quiero hacer un hincapié y recordar a nuestros queridos colegas, el doctor César Amado Guzmán, el doctor Johnny Pérez y el doctor Paz, que a destiempo se nos fueron de esta tierra. Sin embargo, ellos tres eran fieles promotores a que hiciéramos algún día una revista y que hoy se hace digital, facilitando y disminuyendo los costos de una revista. Y hoy que también tenemos un gran personal médico que es, y sobre todo joven, que es el que va a dar el apoyo a esta revista. Porque si nosotros no publicamos, si no cacareamos lo que hacemos, estamos perdiendo un medio de difusión que es bastante económico y que nos va a redundar en beneficio para todos. Así que estas son mis palabras, deseándoles que puedan disfrutar del primer lanzamiento. Confiamos en que esta revista será el inicio de un camino sostenido de aporte al conocimiento y a la excelencia institucional. Muchas gracias. Bien, amigos televidentes, ahí vieron ustedes
un resumen breve de lo que fue el acto de puesta en circulación de este proyecto de revista médica digital que Aranza y sus colaboradores han iniciado acá. Como les dije, es la primera vez que aquí en Moca se hace un proyecto de esta envergadura y a mí, que estuve revisando así rápidamente los temas que están tratados en la revista, me parece muy interesante y vamos a desglosar eso un poquito ahora con Aranza, porque estamos hablando, amigos televidentes, de casuística nuestra, es decir, de casos que ocurren en nuestro medio. Y eso es muy importante, porque muchas veces las revistas que uno recibe, a veces uno paga suscripciones carísimas, tienen mucho que ver con realidades que no se adaptan, no se ajustan exactamente ni al perfil epidemiológico, ni a la forma, a la idiosincrasia, ni a las condiciones en que vive la población dominicana. Y entonces muchas veces tiene uno que está extrapolando y trayendo de allá para acá los datos que se obtienen por allá. Sin embargo, aquí veo que hay una intención de hacer estudios de nuestra realidad y eso yo personalmente lo veo muy importante. Aranza, lo primero es, ¿qué te motivó a ti como coordinadora de este proyecto a hacer esta revista digital? Es decir, embarcarte en publicar y bueno, hacer el lanzamiento, publicarlo y yo asumo que mantener una revista médica aquí en Moca. Pues mira, aprovechando la frase de Chaplin, que decía confrontarse a sí mismo, pues eso tenemos que hacerlo todos, los médicos, el personal de salud en general, las instituciones de cualquier lugar. Esto pues hubo una motivación del Instituto de Especialidades Médicas, doctor José Gregorio Hernández aquí en Moca, pero verdaderamente esto debería hacerlo todas las instituciones, porque unificamos toda esa información y tenemos, como usted bien dijo, información local, científica, detallada, que nos puede ayudar a tratar mejor a los pacientes. ¿Qué hacemos? Normalmente pues la evidencia científica es de fuera. Aparte, lamentablemente vivimos en un país en el que no podemos confiar en los datos epidemiológicos que tenemos. Primero, porque no todos pues van a publicar estos datos o están pendientes. Por ejemplo, se supone que tenemos que notificar todos los casos de dengue, todos los casos de leptospira, todos los casos de VIH, etcétera, pero no todos los centros ni todos los médicos lo hacen. Entonces, lo ideal sería que sí se hiciera. Entonces, ¿qué me motiva? A tener datos locales, a atender mejor a los pacientes y, por tanto, a la institución en la que laboramos, pues que crezca, ¿verdad? Con evidencia científica. Ya. Y en este proyecto, Aranza, ¿quiénes te han apoyado? ¿Con quién tú has contado para impulsar un proyecto de esta naturaleza que, como uno sabe, y ya bien tú lo estabas señalando, en el país hay mucha limitación para la investigación y la publicación de artículos y trabajos que tengan que ver con el área médica? Pues mira, pues yo diría que todo el instituto, ¿verdad? Empezando por Luis Díaz, evidentemente, como director médico, apoyó bastante esta idea. Todo el personal joven principalmente, porque entendemos, no es que estamos excluyendo a los de mayor año, pero ya con el tiempo uno quiere descansar, cogerlo un poquito más suave, las cosas van cambiando, ahora todo son las redes sociales, entonces tenemos que tratar de llevar información que sea una información que podamos transmitir y que sea creíble, que sea verdadera, porque lamentablemente en las redes sociales hoy en día tenemos mucha información de la cual no podemos creerle, está tergiversada y puede llevar a tener efectos graves en los pacientes porque se llevan de esto en las redes sociales, lamentablemente. Entonces, todo el instituto ha apoyado esto para llevar información que sea creíble y que tenga evidencia científica. Desde luego, nuestro epidemiólogo, el doctor José Muñoz, fue de gran ayuda, todo el personal de enfermería, tenemos a la licenciada Mercedes, que está a cargo del Departamento de Control y Prevención de Infecciones, en conjunto con nuestra bioanalista Glory. O sea que ha sido un conjunto, o sea, ahí nada fue individual, todo fue un grupo bastante amplio, juntamos toda la información y evidentemente la analizamos. A sabiendas que este es el primer lanzamiento o el primer número de la revista y que hay limitaciones. La mayoría son estudios retrospectivos, son análisis descriptivos, en el que, por ejemplo, ustedes van a ver porque es totalmente gratuito entrar y ver la revista, ¿bien? Okay. O sea que todo el público puede ver la revista.
¿Y qué vamos a ver? Que principalmente atendemos pacientes en la emergencia en la mañana, más del 50%, es principalmente en la mañana. Sí. Entonces son cosas que tal vez suenan no tan importantes porque no es que son tontas, pero le ayuda a usted a saber cuál es el mejor momento para acudir al centro de salud. Claro que sí, Avanza, eso es muy importante, eso que tú has dicho. Yo recuerdo, haciendo un paréntesis en eso que tú dijiste, se hizo un estudio una vez, eso fue un estudio que lo hicieron en Estados Unidos, pero lo replicaron en España, sobre la incidencia de mortalidad los fines de semana por infarto agudo de miocardio. Sí, claro. ¿Por qué? Porque los fines de semana, cuando le daba los patatús a la gente, cuando había el problema de infarto y esa cosa, cuando el paciente iba al hospital o a la clínica, en esos sitios, y estamos hablando de países desarrollados, los médicos capacitados no estaban disponibles. No estaban disponibles. Entonces, ¿qué hizo eso? Que las políticas de salud fueran modificadas. Porque entonces los responsables de salud de esos centros o de esas localidades donde se hizo ese estudio dijeron, no, espérate, esto no es posible. Es decir, no es posible que cuando la gente se enferme, los médicos estén fuera de su centro de trabajo. Exacto. Entonces, eso es muy importante, eso que tú estás diciendo. Obviamente, amigos televidentes, ellos ya ubicaron, y yo lo puedo decir por experiencia, porque también lo digo porque trabajo de tarde. Oye, en la mañana es que va la mayoría de la gente. El mayor flujo. Ya ustedes hicieron eso. Ese estudio. Ese análisis. Entonces, eso quiere decir que la gente tiene que saber eso, porque podría ser que usted trabaje por la mañana y no pueda ir en la mañana y vaya en la tarde va a estar más flojo. Exactamente. Entonces, así, sucesivamente. Igual, por ejemplo, vemos que hay un pico de asistencia por la emergencia los lunes y los viernes, no durante el fin de semana. Igual, la gente, el bonche, la salida, además. Vemos que la principal causa de asistencia a la emergencia, primero es fiebre y luego cefalea, dolor de cabeza. Entonces también eso nos lleva a nosotros a que si usted es una persona que sufre de dolor de cabeza crónico, vaya a la consulta. Bien, eso es algo que podemos valorar para la consulta. Entonces hemos llenado las emergencias de, pues, vamos a decirlo así, no son patologías exactamente, sino de situaciones que pudiéramos controlar por la consulta. Y esperamos siempre los momentos pico, viernes y lunes. ¿Qué otras cosas podemos ver? Que las principales causas de ingresos son neumonía. Y eso es evento a nivel mundial, no es solamente un dato de nosotros, pero eso también nos ayuda a compararnos con la evidencia internacional. Y vemos que las principales causas de ingresos, principal en el Instituto de Especialidades Médicas, ¿verdad? Porque ahí fueron los datos, es neumonía y luego enfermedades gastrointestinales. ¿Y qué lleva más a la terapia intensiva? Igual, neumonía y sangrado gastrointestinal, alto o bajo. Y ahí recientemente, pues en las redes sociales hice un videito sobre el sangrado gastrointestinal, que es una causa frecuente de acudir a la consulta porque tenemos un uso o un abuso de los antiinflamatorios no esteroideos, de los AINES, diclofenac, ibuprofeno, naproxeno. Entonces, vemos que esos casos son pacientes que van a terminar en la unidad de cuidados intensivos. Y también, a propósito y complementando, pues ya parte del área mía, ya ustedes ubicaron, por datos epidemiológicos, que los principales ingresos en la clínica de ustedes, bueno, nosotros, yo todavía soy parte de especialidades, es la neumonía. Bueno, eso también debería llamar la atención acerca de el manejo y el diagnóstico de las neumonías, porque las guías para neumonía viven actualizándose. Los criterios para tratar e ingresar pacientes, sean niños o adultos, también cambian. Entonces los médicos tienen que estar con eso. ¿Por qué? Porque cuando tú ingresas a un paciente, señores, lo que implica ingresar a un paciente, aumento de los costos de medicamentos, romper la dinámica familiar, porque tú tienes que tener una gente con él al lado ahí, y si es un muchacho, tener uno o dos ahí. Es decir, toda una serie de cosas, y siempre esos criterios estarlo actualizando, porque, y te lo digo porque lo hice mientras estuve ejerciendo la medicina clínica. Oye, la neumonía, aunque el nombrecito no le gusta a nadie, porque la verdad que el que le dice neumonía se asusta. Oye, todas las neumonías no se internan. De hecho, la mayoría de las neumonías no se internan. Claro. Entonces, esas son cosas que también pueden surgir de ese estudio y ver cuáles son los criterios de ingreso. Y otra cosa que sí me llamó en los titulares que estuve revisando así rápidamente, Aranza, es la parte de los microbios, de las bacterias o de los virus. Para que la gente, yo digo los microbios para que la gente entienda, esos bichitos ahí que son tan molestosos. Ustedes están haciendo algo que yo particularmente siempre insistía en mi época
cuando yo estaba muy activo en ese asunto, es tener una idea de cuáles son los microorganismos que provocan infecciones, tanto en el tracto respiratorio como infecciones en sentido general. Y ahí vi uno de hemocultivo, Sí. vi uno de secreciones, Así es. vi uno de urocultivo, esa es otra, que también se abusa mucho de los antibióticos. Y entonces, ¿qué conclusión, qué han sacado ustedes ahí? ¿Qué han podido obtener ustedes en estas investigaciones? Desde el punto de vista de neumonía o en general, sacamos principalmente lo que eran los virus respiratorios. Nosotros vimos que del total de pruebas que se hicieron de antígenos para SARS-CoV-2 o como bien conocemos COVID-19, pues casi no tenemos. Bien, la positividad global fue de un 5% del total de pruebas que se hicieron durante todo un año, de enero a diciembre. Entonces vimos que solamente 11 pruebas resultaron positivas en todo el año. O sea que ya el COVID no es problema. Sí, verdaderamente pudiéramos decir que sería todavía costo beneficioso decir que tengamos que seguir haciendo pruebas de COVID, pues probablemente no. Exacto. En este año 2025. Ahora vamos a ver porque ya estamos hablando de variantes nuevas y demás. Luego hablábamos también de influenza. Sí tuvimos muchos casos de influenza, con una tasa de positividad del 25%, si no mal recuerdo, el cual sí es elevado para nosotros. Y vimos influenza todo el año, que ese es un concepto que quiero que quitemos, Claro. que pensamos Sí. que somos igual que Estados Unidos o los países que están en los hemisferios, en lo cual creemos que tenemos temporadas para influenza. Nosotros tenemos influenza el año entero y lo pudimos demostrar. Claro, un poco menos, aunque ahí nos lleva a pensar que sí, tal vez es que nosotros no estamos realizando la suficiente cantidad de pruebas en los periodos que no pensamos que puede haber influenza. Por ejemplo, el verano. En el verano. Nosotros vimos ahí picos entre enero y marzo y luego en septiembre otra vez vuelve a levantarse esos picos. Pero tú sabes una cosa, Aranza, que también a mí me llamó bastante la atención a propósito de un estudio epidemiológico que vi en la capital, un epidemiólogo también, junto con un infectólogo, eso hace un par de años que hicieron eso, donde ellos vieron que una de las causas que ellos barajaron como posible causa, valga la redundancia, de influenza en verano es el turismo. Ah, sí. Porque en el verano nuestro es el invierno del hemisferio sur. Sí, sí, totalmente. Y como últimamente, en los últimos años, hay muchos turistas de Argentina, de Uruguay, de Chile, que vienen para acá. Oye, ellos agarran su influencia allá y la traen para acá. Y entonces, eso hace, porque eso es una cosa de turismo, ¿eh? Sí, Tú sí, sabes. claro. Bueno, de hecho, el COVID se regó, fue precisamente por eso. Por los viajantes, por los viajeros. Yo recuerdo el primer caso en Italia, el primer caso en Estados Unidos, pues, fue una persona que estaba viajando a China. Claro. Bueno, entonces eso ocurre. Es decir, que por eso es importante, amigos televidentes, esta observación que ellos han encontrado, porque no es que se lo esté inventando ellas, sino que han visto que a lo largo del año las pruebas de influenza no se limitan a estar positivas nada más en época de frío o del frío que tenemos nosotros. Y siempre he dicho que aquí en República Dominicana hay dos estaciones, verano e infierno. Y estamos casi entrando en el infierno. Porque del verano estamos saliendo. Porque aquí la verdad que el frío de enero es muy pasajero. Pero ahora la lluvia y todo lo demás, es importante tener en cuenta eso que dice Aranza. Qué interesante. Aranza, y con la orina y eso. Bueno, entonces sabemos que una de las causas principales de consulta, emergencia, no importa si es el internista, el pediatra, el infectólogo, el ginecólogo, el emergenciólogo, va a haber infección de vías urinarias. Y nosotros vimos como ya fue a nivel internacional que el principal microorganismo es E. coli, que es una bacteria que tenemos en las heces fecales. Bien, normalmente por la mala higiene, principalmente, no solo por eso, pues vamos a tener entonces un paso de esa bacteria del tracto gastrointestinal pues a la orina. Luego, cuando vemos, por ejemplo, infecciones en sangre, que vimos todos los hemocultivos o cultivos que se han hecho en sangre, verdaderamente tenemos un porcentaje muy bajo. Probablemente estamos realizando más hemocultivos de lo que deberíamos. Y eso también es bueno de tener información, ver qué estamos haciendo mal o qué estamos haciendo de más para hacer lo que debemos hacer. Y vemos que el principal microorganismo es Staphylococcus aureus. ¿Qué es el Staphylococcus aureus? Me dirá usted, eso es una bacteria que todos tenemos en la piel. Bien, y que esos pacientes que le salen mucho nacido, que se llama furunculosis, que le salen muchos abscesos, esa es la bacteria número 1 causante de eso. Y pues eso fue lo que principalmente encontramos en sangre, el Staphylococcus aureus, seguido de E. coli, que es esa bacteria que le mencioné, que está en las heces fecales y que probablemente, ¿por qué se fue esa bacteria a la sangre? Por una infección de orina complicada que llevó al paciente a un choque séptico, por así decirlo. Entonces esa
Bacteria de la orina se fue a la sangre. Y si vamos entonces a las bacterias de cultivo de secreción. Y aquí hago una pausa, porque nosotros los infectólogos no nos gustan los cultivos de secreción que se toman con el hisopo, y eso es lo que normalmente más común hacemos. Lo ideal es un cultivo de tejido. Si usted tiene un absceso, si tiene una furunculosis, si tiene cualquier herida profunda infectada, lo ideal es que tomemos un poquito de tejido y lo cultivemos. Pero sabemos que eso se hace un poco difícil. Entonces no es que no funcione el cultivo de secreción, nos funciona. ¿Y qué vimos ahí? Que la principal bacteria que se asocia a secreciones de heridas, etcétera, pues también fue Staphylococcus aureus, y tiene todo el sentido, porque es una bacteria que está en la piel, se infecta la herida, no tenemos buen cuidado de esas heridas, etcétera, y pues entonces vamos a tener infección de eso. Ahora, también estuve mirando en los titulares un artículo que ustedes incluyeron ahí, me llamó bastante la atención el titular, y creo que el contenido debe ser bien interesante también, es acerca de bioseguridad. Sí, claro. Y eso sí que es importante, amigos televidentes, porque eso de bioseguridad, el COVID lo puso muy de moda, y yo creo que una de las principales lecciones que dejó el COVID, bueno, a mí personalmente me la dejó a mí, porque yo todavía tengo toda una serie de medidas que dicen la gente, pero ven acá, ¿y por qué que esa mascarilla que tú la sigues usando, que llame el COVID? Bueno, espérate, aquí en este consultorio la uso yo y el paciente que entra, y se la doy yo, para que el paciente no tiene que llevarla. No hay COVID, pero hay influenza, hay virus sincitial, o sea, hay muchas Entonces, cosas. ahí es que voy. Este artículo gira precisamente en torno a eso, a la bioseguridad para el paciente, para el médico, las medidas que deben realizarse, ¿cómo es? Sí, pues eso fue un artículo que realizó una de nuestras licenciadas del instituto, porque incluimos también a las licenciadas para que también redactaran sus artículos. Y la bioseguridad es número uno. Claro. ¿Y quién se encarga de eso? Todo el mundo, desde el médico hasta el personal de hotelería, hasta quien desecha, pues, valga la redundancia, los desechos, ¿verdad? Y el ayuntamiento, o sea, es todo un conglomerado de personas que tienen que ayudarnos en esto, todo el recurso humano. Pero, ¿por qué es importante? Algo que nos sucede bastante. Voy yo como paciente a la emergencia y me acuesto en esa cama, tengo herida, tengo tos, tengo neumonía, no importa. Ya me llevan a ingresarme a una habitación y ya hay otra persona diciendo, pero ya esa cama está vacía, ¿por qué no me acuestan ahí? Y eso es bioseguridad. Hay que limpiar esa cama, hay que lavar, hay que cambiar esa sábana, hay que limpiar el colchón, hay que darle un tiempo al producto que se pone en esa cama para que haga efecto, y que cualquier microorganismo que hay en esa cama, no necesariamente propio del paciente que estuvo antes, pero sabemos que una institución siempre va a tener microorganismos infecciosos. Pues entonces nosotros tenemos que prevenir que pase a ese otro paciente que viene después. Entonces ahí yo también hago un llamado a tener paciencia. Cuando a veces tenemos pues, muchas personas buscando asistencia médica y vemos que hay una silla vacía, una cama vacía, eso tiene un proceso. El paciente que se va de alta, no puedo entrar otro paciente rapidísimo a esa habitación, tengo que hacer la debida limpieza. Y todo depende de qué diagnóstico tenía ese paciente antes, porque un paciente que tenía diarrea no es lo mismo que un paciente que fue por una neumonía o por un paciente que fue para hacerse una cesárea simplemente. Entonces todo eso cambia. ¿Cómo yo voy a desechar esa jeringa? Evitar que mi personal de salud y cualquier persona se pique con una jeringa. Bien. Porque sabemos que hay muchas enfermedades que se pueden transmitir por un piquete de una aguja. Entonces, todo eso es sumamente importante y tiene reglas universales para todos, para las bioanalistas también. Cómo el cirujano toma esas muestras en el quirófano. El otro día me pasó, porque pues todos estamos aprendiendo, ¿verdad?, de que me tomaron una muestra de material de osteosíntesis y me la entraron en un frasquito de solución salina. Pues sabemos que el laboratorio no lo va a aceptar por la bioseguridad del laboratorio. Primero, porque yo tengo que mantener esa muestra estéril para cultivarla. Y si la manipulo en el laboratorio, pues ya no va a estar estéril. Y segundo, yo no sé si hay una aguja, si hay un clavo, si hay algo que puede ver internamente eso, que cuando yo tenga contacto con él me pueda ensuciar, contaminar o picar. Entonces, todo eso son un montón de cosas que tenemos que analizar y ahí pues lo detallamos de una manera fácil, sencilla y didáctica para que todos lo puedan entender. No, eso es muy interesante eso que tú dijiste, Aranza, porque yo recuerdo también un estudio que hicieron en Inglaterra y uno siempre vivía detrás de eso, porque como aquí no se están haciendo estudios, otro punto más a favor de ustedes, porque están haciendo los estudios aquí. Antes uno nomás tenía que hacer referencia a lo de Inglaterra, lo de Estados Unidos. Yo recuerdo una vez en Inglaterra, yo decía, oye, el principal problema que tenemos nosotros aquí en este hospital son los médicos.
¿Por qué? Bueno, porque los médicos no tienen las medidas de bioseguridad necesarias, tan elemental y tan sencilla como, por ejemplo, lavarse la mano. Lavarse la mano. Hay que lavársela con cada paciente, que esa fue una de las grandes lesiones del COVID también. Antes y después. Antes y después, con cada paciente. Sí. Que eso los médicos no queremos entenderlo. Y ni siquiera el paciente, a veces solo tener contacto con el entorno donde está el paciente. Yo entro a la habitación, aunque yo no toque nada, yo tuve contacto con un entorno distinto al del próximo paciente. Tengo que lavarme la mano. Claro. Bueno, mira, que interesante todo esto que está señalando Aranza, que ellos encontrado en los estudios que han hecho en el Instituto de Especialidades Médicas. Creo que también dijiste, y es bueno que los amigos lo sepan, que la revista no se limita única y exclusivamente al instituto, que todo aquel que quiera colaborar, que quiera publicar cualquier estudio, que realmente tenga rigor científico, pues, ¿verdad? Que lo mande allá y el comité editorial se encargará de analizar si merece la pena ser publicado. Exacto. Para que no vayan a creer que esto es nada más del instituto. No, la idea para es... nada. El punto es que esto sea Moca. Y quién sabe si luego va creciendo fuera de Moca, pero inicialmente este es el objetivo. Lo importante y lo que yo quisiera que esto tuviera como visión es que todos los centros de Moca nos unificáramos y publicáramos, porque eso ya serían estudios multicéntricos, prospectivos, que es lo ideal en la evidencia científica. Claro. Pero eso cuesta dinero y cuesta tiempo. Y sabemos que el médico pues tiene que atender a los pacientes, tiene que atender a la familia. El médico quiere dinero y no tiene tiempo. Entonces, pero sí, o sea, verdaderamente esto es para todo el mundo y no tiene que ser médico, pueden ser estudiantes. También estábamos llevando esta información a los residentes de Ostoben, del Hospital Toribio Bencosme. Entonces, sería interesantísimo ver si a lo mejor lo que yo tengo en el instituto no está en el Centro Médico Guadalupe, no está en el materno, no está en la Altagracia, no está en el hospital. Bien, eso nos ayudaría bastante a entender nuestra realidad y epidemiología local. Bueno, la verdad, señores, que como siempre digo yo, el tiempo de televisión es un tirano, y un tirano que no tiene, no perdona. Se está peor que los americanos con lo que están haciendo en Irak. Y ahora el tiempo me está diciendo que ya estamos sobre él. Viene el tiempo de ocio, pero yo le quiero agradecer a Aranza su presencia aquí, estas orientaciones que nos ha dado, este anuncio de esta revista digital, que es un hito en la medicina mocana, que nosotros esperamos que los médicos lo apoyen y que todo el público pues también apoye esta iniciativa de estos médicos jóvenes que están pues tratando de cambiar la cara a la medicina mocana y a cada día evidenciar en ciencia, evidenciar en estudio lo que norme la realización de una buena práctica médica. Y algo ahí rapidísimo, que es algo súper importante. El mocano es complejo, Siempre cree que hay que irse a otro pueblo a recibir atención de calidad. Mire, los médicos de aquí trabajan en esos otros pueblos. Y segundo, se graduaron todos juntos. ¿Qué tenemos nosotros? Pues la parte estructural, tal vez no es tan bonita como la de esos otros pueblos, pero créame que la calidad no tiene nada que envidiarle a esos otros pueblos que no vamos a mencionar. Y eso es lo que queremos demostrar con la revista y con otras cosas, de que podemos, de que quédense aquí, que aquí hay medicina de calidad. Bueno, pues nada, Aranza, gracias por estar con nosotros aquí. Habrá tiempo para que te invitemos nuevamente y conversemos sobre ese y otros tópicos que nos quedan pendientes. Excelente. Y ya ustedes saben que Aranza está en el Instituto de Especialidades Médicas, en el Hospital Toribio Bencosme, es infectólogo internista y es un gran apoyo para resolver los problemas de enfermedades infecciosas aquí en la comunidad. Gracias, Aranza, y nos vemos próximo. A todos ustedes, amigos, vamos a continuar con Tiempo de Ocio, que ya es la última sección que tenemos. Pongámosle nombre y color al tiempo libre. Entre galenos, hagamos este tiempo de ocio. Bien, amigos televidentes, ustedes saben que en Tiempo de Ocio nosotros vamos a darle a ustedes un pendrive con las películas que le vamos a dar ahora. Un pendrive muy bonito que ya luego se lo vamos a mostrar ahí con un llaverito y eso. El pendrive usted puede tener películas, puede tener archivos personales, lo puede tener en su computadora de escritorio, lo puede tocar si es música que quiere tocar en su carro, en fin, donde usted quiera. Miren que le vamos a dar nosotros hoy a ustedes. Primero, recuerden que el que gana se va a ganar también la orden de 50,000 pesos para tomar un préstamo en Credit Express a la tasa más baja del mercado. Es decir, que usted tiene esa opción, 50,000 pesos a la tasa más baja que tenga Credit Express. Así que ya lo saben, si usted califica, el que gane ahora en Tiempo de Ocio se lleva esa opción de tomar un préstamo por 50,000 pesos en Credit Express. Y miren que le vamos a dar a ustedes hoy. El primer regalo es este libro que se llama Literatura y Sociedad en los años 60.
un diálogo de Eugenio García Cuevas con Andrés L. Mateo. Es interesante a los que les gusta la literatura, a los que vivieron esa época. Es un libro breve, se lee rápido, es un artículo que fue condensado en este libro. Y la verdad que vale la pena a los amantes de la literatura este libro de literatura y sociedad en los años 60. ¿Y qué le vamos a dar de película a ustedes hoy? Bueno, miren, de película, si usted llama al 809-578-0048, le vamos a dar... pero mira, hay más cosas. Mira, Manuel, espérate, que hay que decirle a la gente que nosotros estamos estimulando que la gente haga ejercicio. Mire, si usted hace ejercicio, le vamos a dar estos tres vendajes que se pone la gente para que el sudor no, le vamos a dar esos 3 vendajes. Y también le vamos a dar este lapicero, que es como un llaverito también, ambas cosas. Es decir, oye, la gente de hoy, con tiempo de ocio, se va a llevar muchas cosas. Se va a llevar los vendajes, estos deportivos, se va a llevar el libro, se va a llevar el lapicero de 3 colores y como un llavero. Y encima de eso, miren esta película ahora, amigos televidentes. Película de Charles Chaplin. Primera película que usted va a ver, El Chico. El Chico, de 1921, es una película muda donde una mujer de escasos recursos, Edna Purvis, ha tenido un hijo siendo soltera y al sentirse abandonada por el padre del niño, decide que ella también va a abandonar al bebé con la esperanza de que una familia rica lo coja en adopción. Pero el pequeño terminará en manos de un vagabundo, Charles Chaplin, quien pronto se encariñará con él y decidirá sacarlo adelante como sea. Primera película. Segunda película, El Circo. El Circo de Charles Chaplin. Ese fue el último film, la última película muda de Charles Chaplin. El vagabundo Charlot viaja con un circo ambulante y se enamora de una mujer jinete que está enamorada de un musculoso trapecista. Y por último, señores, Tiempos Modernos. Esta es una tremenda película de Charles Chaplin del año 1936. Extenuado por el frenético ritmo de la cadena de montaje, un obrero metalúrgico acaba perdiendo la razón. Después de recuperarse en un hospital, sale y es encarcelado por participar en una manifestación en la que se encontraba por casualidad. Es una tremenda película de Charles Chaplin. Las 3 son buenas, pero esa es excelente. Así que el que llame al 809-578-0048 se va a llevar todos estos premios, incluyendo las películas de Charles Chaplin. Aquí tenemos un ganador ya. Aquí tenemos a Rafael Burgos de Zafarraya Moca. Nos vamos a comunicar con él y le vamos a hacer llegar todos estos premios. Libros, la película, la cinta deportiva, en fin. Se van a llevar todos estos premios, Rafael. Y a todos ustedes, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros el próximo sábado. A partir de las 7, una entrega más de Entregalenos.